Y ahora sí, vamos a presentar a Facundo Garretón. Él es emprendedor, empresario, tuvo una compañía, bueno, en el año 2000, Invertir Online, que luego, bueno, fue vendida a un grupo. Y bueno, creo que en el 2019, no sé, Facundo, corregime, te fuiste a vivir a Uruguay y ahí empezaste el holding, se podría decir, y empezaste lo que es la inversión o tratar de crear la empresa más grande de América Latina en tema de cannabis medicinal. Creo que es un mercado que mueve prácticamente 30.000 millones de dólares, ¿no? Es correcto, sí, yo soy emprendedor, como bien decías, estuve involucrado en distintas empresas, quizás la más relevante fue Invertir Online, que es la fintech más antigua de América Latina, vendida del grupo Superville. Después de eso me involucré en temas políticos, eh, fui diputado nacional representando a Tucumán y en el 2017 justamente, cuando me tocó a regular la industria del cannabis en Argentina, comencé a ver legislación comparable, lo que estaba pasando en Uruguay, lo que estaba pasando en Colombia, Canadá, Estados Unidos, en distintos estados de Estados Unidos, y vi una oportunidad en la industria del cannabis, motivo por el cual cuando terminé mis funciones públicas en el 2019 me vine a Uruguay y empezamos a desarrollar con un grupo de inversores una estrategia específica, una hipótesis de inversión, y empezamos a invertir en distintas empresas de cannabis de América Latina. Y empezaste, bueno, a invertir y además, bueno, primero, ante todo, ¿hay muchas empresas de cannabis en América Latina? ¿Cómo está el mercado hoy en día en América Latina? Bueno, a ver, a nivel mundial y en América Latina claramente hay una demanda insatisfecha. Es decir, la gente está requiriendo cannabis. La industria del cannabis tiene como tres grandes verticales. Uno es el medicinal, el otro es el recreativo y el otro es el industrial. El medicinal prácticamente está regulado en toda América ya. Sin embargo, lo que es recreativo no. El primer país del mundo que reguló cannabis y estos tres verticales que mencionaba fue justamente Uruguay. Después lo hizo bueno, Colombia en América Latina, en América, Canadá y Estados Unidos, o distintos estados de Estados Unidos. Por lo cual te diría que estos cuatro países son los que están liderando la industria en América Latina, principalmente Uruguay, que reguló toda la parte de la producción. En el caso nuestro, nosotros estamos involucrados en los distintos eslabones de la cadena de valor productivo. En Uruguay, en una empresa que se llama EV Life Sciences, que se dedica básicamente a la plantación, cultivo y exportación de flores. Exportamos flores a Europa, principalmente a Suiza. En Colombia, nuestra empresa se llama Blueberries Medical, que si bien opera en Colombia, cotiza en la Bolsa de Canadá. Esta empresa está más enfocada en la extracción, es decir, recibe materia prima, flores, y de ahí salen las resinas y los aceites que se exportan para grandes laboratorios, empresas de farma y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, con eso te referías al tema industrial, es justamente, o sea, por ahí lo canalizan. Y con respecto a países, bueno, obviamente como Uruguay, Argentina, más allá que en Argentina, bueno, en la provincia de Jujuy, está la empresa Canava, que es la empresa propietaria del Estado, que, bueno, está desarrollando con miras a exportar. ¿También hay en diferentes países hay empresas también estatales o generalmente son todas privadas? No, son todas privadas. Argentina siempre trata de hacer cosas distintas. En este caso, armó una sociedad del Estado y las provincias están tratando de replicar eso. Desde mi perspectiva, no es el mejor modelo. La única provincia argentina que está ahora avanzando desde mi perspectiva bastante bien es Mendoza, que está generando el contexto adecuado para que las empresas privadas puedan desarrollarse. Y, En el resto del mundo funciona de esa forma, ¿no? El Estado, el gobierno regula de cierta forma para que las empresas privadas puedan desarrollarse. Quizás el mejor modelo en América sea el ejemplo de Canadá, donde muchas de las grandes empresas del mundo están listadas ahí en Canadá. Ahí están las 50 empresas más grandes del mundo, están listadas en Canadá, ¿no? y vos, ¿por qué pensás que Argentina, o bueno, es la excepción y el Estado mismo se quiere meter? ¿Vos pensás que una empresa privada acá no sé, en Argentina no tiene o sea, a ver, ¿cómo decirte? O sea, no tiene la suficiente apoyo o los suficientes requisitos para poder instalarse?
más allá de temas impositivos o regularizaciones que sea, y lo tiene que hacer desde el Estado? No sé, a ver, no sé bien a qué te referís. En general, digamos, los gobiernos lo que tienen que hacer es generar el contexto adecuado para que se desarrollen las empresas. En este caso, Argentina no tiene, lo único que tiene es una ley que permite la producción de cannabis para la investigación, hoy por hoy. Eso viene cambiando, esa es la ley de 2017, y hay un interés de que cambie esa regulación para que Argentina pueda desarrollar toda una industria vinculada a esto. Hoy por hoy no está generado el contexto y no se está realizando eso, simplemente hay distintas iniciativas donde los gobiernos están tratando de fomentar el desarrollo pero al no haber un marco jurídico legal a nivel nación, hace muy difícil que esto se desarrolle. Entonces tenés pequeññas iniciativas, como puede ser un municipio determinado o una provincia determinada, que regulan esto, pero sin embargo dependés siempre del contexto nacional. Entonces podés hacer algo puntual, como puede ser Jujuy específicamente, o puede ser una provincia como Mendoza o algún municipio de Buenos Aires. Sin embargo, al no haber claridad a nivel nacional, hace que sea muy difícil que las empresas privadas estén invirtiendo. Por eso no hay empresas privadas hoy que estén exportando desde Argentina productos, ni flores, ni nada, porque no hay regulación al respecto. Claro, justamente, era la pregunta en sí. No hay una regulación que, nada, que llame a las empresas a poder invertir, porque obviamente ninguna empresa va a querer invertir en algo que realmente, si no hay una seguridad jurídica en el país donde lo avala, es obvio que las empresas no van a querer perder plata, es claro. Sí, de hecho en ese contexto, lo que pasó justamente en Jujuy es que entraron un grupo de empresas, pero ninguna pudo exportar ningún producto desde Jujuy porque la regulación no lo permitía. Entonces, Canava sufrió todo ese proceso de las empresas que no podían importar las semillas, no podían exportar lo que producían, no podían hacer extracción y una serie de cosas, se terminaron yendo o no desarrollando esa oportunidad de negocio que parecía que podía haber. Y, a ver, Facundo, ¿y cuánto mueve el cannabis o sea, en el comercio internacional? Prácticamente se dicen unos 30.000 millones de dólares, como bien lo había dicho antes, pero a ver, ¿es eso? Prácticamente es más o sea, o sea, si juntamos tanto la industria, o sea, la industria medicinal, bueno, la industria recreativa, como bien lo decís, y el tema industrial. ¿Prácticamente es eso o mueve mucho más? No, bueno, a ver, se estima que hay un volumen de esas características, sin embargo, al estar todavía en proceso para regularlo en distintos países, cuesta definir o identificar cuánto es el volumen real. La realidad es que viene aumentando, porque esto que mencionaba antes, a medida que se va regulando en cada uno de los países y se permite la comercialización, esos volúmenes vienen creciendo exponencialmente, ¿no? La realidad es esa. Se estima para América Latina una suma de duplicar esto año a año, los próximos años, justamente porque los países van avanzando en su regulación. Recién mencionamos Argentina, que se está esperando que se presente una nueva ley en el Congreso para que salga. Bueno, en el caso de México viene avanzando rápidamente. El Senado lo había aprobado, después pasó a diputados, se aprobó hace un par de meses, se hicieron algunas modificaciones, por lo cual México se va a convertir en el mercado más grande del mundo una vez que tenga regulado esto, y esa demanda va a ser significativa. Ahí va a poder ver uno realmente el potencial que tiene toda esta industria, ¿no? Y cuando vos decís que México va a ser el mercado más grande del mundo, ¿por qué lo decís? ¿Por el consumo que hay en México? ¿O porque obviamente, porque vamos a hacer, o sea, también hay demanda a nivel, como decíamos, nivel medicinal, gente que tiene chicos con problemas, o bueno, diferentes problemas de salud que, bueno, o sea, adquieren el cannabis medicinal justamente para el tema de dolencias y diferentes otros tipos, como las convulsiones, que sé que actúan muy bien en eso. Justamente te preguntaba por eso, ¿por qué México se va a convertir en el gran consumidor mundial de cannabis? Bueno, sí, está relacionado cuando se habla del mercado más grande, cuando uno habla del mercado, habla de la oferta y la demanda. Desde ese punto de vista, México tiene ciertas características que va a permitir que haya una gran producción de cannabis ahí.
tiene un sector industrial relevante también, por lo cual desde el punto de vista de la oferta va a ser grande, y porque está regulando también no solamente el cannabis medicinal, sino también el recreativo. Eso va a hacer que haya una gran oferta, y en forma paralela hay una gran demanda, teniendo en cuenta que es un país de una cantidad de habitantes relevantes, lo que va a hacer que sea uno de los mercados más grandes del mundo, porque reguló todo esto en un mercado interno, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando uno habla de ese gran mercado, está hablando principalmente de medicinal, como bien mencionabas vos, para ciertas dolencias vinculadas a epilepsia refractaria, Parkinson, hay un montón de casos que se utiliza, y también la posibilidad de desarrollo de toda una industria de cannabis recreativo también en México. ¿Y Estados Unidos, cómo está el tema? Estados Unidos, ¿Cuesta entrar también debe haber un gran consumo, pero o se te pone, o sea, ponen varias barreras para poder dejar entrar? Estados Unidos es al ser un país federal, la ley depende de cada uno de sus estados. Es decir, hay estados como puede ser California, que son los mayores productores y mayores consumidores de cannabis. De hecho, en el estado de California se consume más cannabis que alcohol. Es decir, y cuando digo alcohol me refiero a todas las bebidas alcohólicas, más que el champán, la cerveza, el vino. Cannabis se consume más que eso. Solo en California. Pero como está permitido en California, en Colorado y en varios otros estados, hay otros que no está permitido. Entonces, hoy por hoy no hay una ley nacional o federal que agrupe, que regule en forma uniforme, y lo que está cambiando es eso. Desde que ganaron los demócratas, se viene promulgando y está a punto de salir algo que se llama el SAFE Act, que va a permitir justamente eso, digamos, que sea legal la producción, el consumo y la distribución a nivel federal en Estados Unidos. Perfecto. Y eso obviamente, va a abrir obviamente a diferentes empresas para poder instalarse, bueno, y comercializarlo. Vos, a ver, con el tema del cannabis, me imagino, o sea, y pienso que también se abre mucho todo lo que es la economía regional de cada país. No sé vos qué experiencia tenés en Colombia, en Canadá. Me imagino que eso trae, o sea, mucho empleo, ¿no? O sea, al respecto. ¿Cómo lo ves y qué perspectivas tenés con esto? Sí, bueno, yo sin duda estoy convencido de que el cannabis puede ser algo para América Latina muy relevante cuando uno analiza las matrices productivas de cada uno de nuestros países en América Latina. Se da cuenta que es muy dependiente de pocos productos. Analizás Chile, depende mucho del cobre; analizás Argentina, depende mucho de la soja; Venezuela del petróleo. Entonces, el gran desafío que tenemos en América Latina es diversificar esa matriz productiva, y ahí creo que el cannabis puede ser algo que ayude a esa diversificación. Es decir, que en Argentina no se haga tanta soja o tantas ciertas cosas, que se haga también, pero que esté más diversificada y no dependa de una industria. Entonces ahí creo que una industria como el cannabis puede generar empleo, pero para esto es muy importante regular bien qué se puede hacer, cómo se puede hacer, para que esto pueda generar empleo, ¿no? Porque si uno se enfoca solamente en la plantación es una cosa, si se enfoca en la extracción o en la manufactura es otra cosa, si se enfoca en la venta y distribución es otra cosa. Entonces hay que tener claridad cómo regular los distintos eslabones de la cadena de valor productivo. No, además vos decías que exportabas las flores a Suiza, y vos, o sea, y capaz que o sea, bueno, no sé, en Argentina o en, qué sé yo, Perú, en diferentes países, se puede poner una planta de elaboración de aceite de cannabis. O sea, entonces ya al producto le está dando una mejora, o sea, un producto con valor agregado, y poder justamente sacar el producto terminado para afuera. Vos cuando, me imagino también el cannabis debe, y ahí me lo podrás decir, debe también depender la calidad del suelo, ¿no? Del riego. O sea, me imagino no es lo mismo un cannabis en Uruguay que en Argentina, que en Perú o que en Colombia. Es correcto lo que decís, en el sentido de que cuando uno tiene genéticas o semillas, esas genéticas, esas plantas que se convierten en plantas después, tienen distintas características. Entonces depende a dónde se vaya a plantar. Hay genéticas que funcionan mejor en Argentina, otras mejor en Chile, otra en la altura colombiana, otro en el llano. Bueno, depende de varios factores climáticos. Claramente ciertos países como Colombia tienen un montón de beneficios a la hora de producción, justamente por eso. En
En el caso, obviamente depende mucho también si vas a hacer indoor o outdoor, una cosa que se produzca en invernadero y otra cielo abierto. En caso de hacer cielo abierto, en países como Uruguay podés tener 2 cosechas al año, no más que eso, mientras que en países como Colombia podés tener más del doble, 4, 5, hasta 6 cosechas al año, ¿no? Entonces Altísimo. eso hace que el tema geográfico sea muy relevante a la hora de la producción. Tal cual. Y a ver, ahora te llevo cuando eras diputado bueno, diputado para la República Argentina por la provincia de Tucumán, ¿no? ¿Es así? Así es. Bien. A la hora de, bueno, de empezar o sea, a discutir en el Parlamento el tema de leyes, con el tema del cannabis, ¿cómo se te hacía? ¿Eran bastantes residentes? ¿Eran bastantes cerrados acá? O era un poco más, o sea, tenían la mente más abierta para poder promulgar? Más que nada te lo pregunto por el tema de las enfermedades, que hay gente que tiene que ir al mercado negro para poder encontrar aceite de cannabis, no solamente en Argentina, me imagino que pasará esto bueno, en los países donde no tienen una ley definida. Sí, a ver, en el caso de Argentina no, todo lo contrario, de hecho fue aprobado casi en forma unánime, por lo menos casi todos los partidos se aprobó en forma casi unánime, o sea, todos estaban a favor. Y esto se produce también por un fenómeno que se está dando a nivel mundial, donde hay, como suelo decir, clamor popular, donde la gente tomó conciencia de esta planta que tiene miles de años y que fue prohibida durante muchos años y estigmatizada. Hoy tomó conciencia de la importancia de esto, que ayuda a las personas a que vivan mucho mejor. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos, los reguladores tomaron conciencia y empezaron a aprobar regulaciones para sacar esto. De hecho, eso está pasando a nivel mundial. Justamente veía hoy, recién, en el Parlamento francés, que un diputado llevó un porro, un joint, un pre-roll a la sesión y comentaba al respecto y hablaba y despertaba esa polaridad que por ahí muchas veces despierta, pero la realidad es que hoy por hoy hay un consenso a nivel mundial de la necesidad del uso del cannabis. En Estados Unidos, más del 70% de la población está a favor de eso, y eso se replica en casi toda América Latina. No, y además, como dijiste vos recién, no es una sustancia de laboratorio como la cocaína, si se quiere decir, es una planta medicinal que la han usado, o sea, nuestros ancestros, y justamente, o sea, o sea, en la época bueno, de las tribus aborígenes y demás, con qué se curaban las enfermedades? O sea, obviamente con plantas, o sea, que es tranquilamente, bueno, es un bien natural que te da la misma naturaleza. Sí, Em, totalmente. Y en ese contexto también, importante entender, digamos, que generan mucho menos daño de otros tipos de droga, como el tabaco sí, la nicotina o el mismo alcohol, ¿no? Claramente el cannabis tiene una serie de beneficios. Nunca en la historia se murió nadie de sobredosis de cannabis, eso no existe. Mueren más personas con problemas del alcohol per se que derivados del cannabis, ¿no? Por lo cual hay que tomar conciencia de eso también. sí, bueno, también si agarramos un pulmón de un fumador, creo que lo hemos visto en diferentes, o sea, en internet, cómo queda un pulmón de tanta nicotina, porque, o sea, todo lo que le meten al tabaco y nada, o sea, y lo otro es más natural. Lo que sí, a ver, te llevaría por el tema de la inversión en el cannabis. A ver, el cannabis, ¿hay alguna empresa que está cotizando hoy en día en la bolsa? Que si uno quiere invertir en el cannabis, ¿cómo lo puede hacer? Como un ejemplo, si uno nos está viendo ahora, no sé, en Perú, en Bolivia, y dice, bueno, tengo ganas de invertir, tengo ganas de invertir en tu holding. O sea, ¿cómo lo puede hacer? ¿Es fácil? Bueno, no sé, ahí te dejo a vos que nos expliques. Sí, bueno, a ver, hay varias empresas que cotizan en la bolsa, no sé si serán 100 quizás, o sea, hay muchas, la mayoría cotizan en la bolsa de Canadá. Están las grandes empresas, big holdings como Canopy o como Tilray, y son empresas que valen decenas de miles de millones de dólares, literalmente, ¿no? Evaluaciones de más de 10 billions, o sea, son muy grandes. También nuestra empresa, Blueberries, la que está en Colombia, cotiza en la Bolsa de Canadá. ¿Cómo hacerlo? Bastante simple. Si alguien tiene una cuenta en un broker, en un online broker o alguien, le dice que compre acciones de Blueberries, el ticker símbolo es BBM en Canadá, en Estados Unidos cotiza como BBRRF,
que es el ticker símbolo, y pueden comprar las acciones en forma directa, ¿no? ¿Y cómo están hoy en día las acciones en el tema del cannabis? ¿Van en ascendentes? ¿O se mantienen? ¿Cómo es Bueno, la variación? es bastante volátil por varios motivos y depende mucho de temas regulatorios, como mencionaba antes, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando los niveles de regulación, las empresas de cannabis van aumentando de valor. Entonces, ejemplo, cuando ganaron los demócratas en Estados Unidos, las acciones de cannabis se multiplicaron significativamente, duplicaron su valor, porque los demócratas es un gobierno son más abiertos a legalizar todo este tipo de cosas. A medida que se vaya abriendo esa legalización, hace que los precios vayan aumentando también, por lo cual es un futuro muy prometedor para la industria del cannabis, y el que invierta hoy en empresas de cannabis es como invertir en el En año Bitcoin. 98, 99 en las primeras empresas de Internet, ¿no? Claro, claro. Claro, más o menos tiene la misma, o sea, la misma variedad que el Bitcoin, o sea, en el sentido de que, o sea, porque a Bueno, ver, no tanto como el Bitcoin. sabemos No que todo el Bitcoin. Canadá, me imagino que en Canadá es bastante tranquilo, pero si vamos a invertir en la bolsa, bueno, vos me dijiste que están cotizando en la bolsa de Canadá, ¿y en qué otra bolsa? ¿O es solamente la bolsa de Canadá, No, bolsa de Canadá, bolsa de Estados Unidos y bolsa de Frankfurt también. de Frankfurt? Claro, me imagino que no va a ser lo mismo invertir en la bolsa de Canadá que en la bolsa de los Estados Unidos, más allá que estén ganando los demócratas y vos me digas que, bueno, son más abiertos y demás, pero creo que Canadá es como que está más consolidado, ¿no? En el rubro, obviamente. Sí, totalmente. Canadá fue el primer país que permitió que el sector financiero pueda entrar a la industria del cannabis. Eso hizo que muchas empresas de cannabis coticen en la bolsa de Canadá. Hoy el país que más empresas tiene listadas sin duda es Canadá, y por lejos además. Tal cual. Y a ver, todo lo que es Europa, Frankfurt y demás, ¿cómo está el tema? Bueno, en Europa viene cambiando la regulación rápidamente. En el caso de Alemania, quizás sea uno de los países más desarrollados, más avanzados con este tipo de regulaciones. También Suiza. En Suiza es interesante porque en Suiza está permitido fumar CBD. El CBD es uno de los cannabinoides que tiene la planta de cannabis, que viene creciendo mucho en el mundo. Y en Suiza se fuma bastante CBD y se utiliza para eso. En el caso de otros países como Alemania, lo usan más medicinales en forma de píldoras, goteros y otro tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Así que bueno, nada. Y con el tema de la empresa del holding en Europa, ¿tenés pensado tener alguna, o sea, poder desembarcar más allá que vos decís que estás exportando a Suiza, pero tenés pensado en desembarcar en forma, si se quiere decir, físicamente, o por el Bueno, sí, momento? es probable que estemos abriendo a fines de año, primer trimestre del año que viene, oficinas allá justamente para el ingreso de productos con mayor valor agregado. Hoy, como te decía, estamos exportando flores, sin embargo, ya estamos produciendo distintos tipos de aceites, resinas y distintos tipos de formulaciones magistrales y medicamentos, que nuestro objetivo es exportar gran parte de eso a Europa, y por eso estamos viendo de abrir allá también. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, esperemos que sigan o sea, sigan los éxitos, se siga obviamente abriendo ese mercado, que la verdad que creo que es muy importante, más allá del tema recreativo o si se quiere, pero más que nada medicinal, que creo que es muy importante o sea, y la misma sociedad lo pide en diferentes países y nada, y se siga obviamente promulgando las leyes en diferentes países, y bueno, que espero que en la Argentina esté, o sea, sea un poco más, o sea, se dé un marco jurídico, que creo que es lo que falta, ¿no? Sí, bueno, va avanzando. Todo el mundo, digamos, viene cambiando regulaciones, y la clave es, como decía antes, las regulaciones a nivel mundial, digamos. Argentina y varios países de América Latina tienen el mismo desafío de regular bien la industria, porque eso va a ser lo que va a permitir que se desarrolle justamente una industria, genere empleo, genere puestos de trabajo, y puede haber exportación y el ingreso de divisas a un país, ¿no? Bueno, era lo que decía, claro, para regularla justamente para que Argentina pueda salir al mundo con este producto o sea, sí, o sea, puede exportar las flores, como también, como decíamos anteriormente, poder exportar el producto
elaborado, el producto o sea, con el valor agregado que requiere, como aceite de cannabis o, si se quiere, otro tipo de productos. Totalmente, totalmente. Ese es el gran desafío que tenemos, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Y Uruguay, como en ese sentido, nada, está muchísimo más avanzado, ¿no? que Argentina y más consolidado. Sí, ¿Cómo claramente, lo ves a Uruguay? como decía antes, Uruguay es uno de los países, el primer país del mundo que reguló toda la industria del cannabis, por lo cual viene ganando tiempo y haciendo mayor desarrollo. Ahora el gran desafío que se está planteando acá en Uruguay es el desarrollo del turismo canábico, algo que todavía no está regulado, que vemos que sucede en ciertos lugares en Europa, como en Holanda, donde la gente va a estos cafés donde se consume el cannabis recreativo. Y hay ciertos lugares en California cada vez más avanzados donde están abriendo cosas vinculadas a eso. En el caso de Uruguay se está planteando el tema. De hecho, nosotros tenemos un proyecto súper interesante en la zona de Garzón, en Uruguay, para tener un centro canábico donde también haya hotelería, donde haya spa, donde haya, bueno, distintas características, donde la temática principal va a ser el cannabis, ¿no? Así que claramente está mucho más avanzado que el resto de los Qué países de bueno, qué bueno porque, o sea, más allá que es recreativo y demás, o sea, también además, primero fomentás el turismo, fomentás el ingreso de divisas genuinas a un país, fomentás obviamente, creás puestos de trabajo, y más obviamente, si le decís hotelería en un hotel, sabemos que, bueno, hoy en día con pandemia entiendo que está todo muy golpeado, pero en un contexto sin pandemia, tenés desde camareros, gente de limpieza, bueno, o sea, hay un montón de gente que obviamente que puede beneficiarse de esta industria porque, como vemos, tiene diferentes aristas y diferentes, sí, diferentes aristas a diferentes, o sea, temas prácticamente Sí, para totalmente. De desarrollarlo. hecho, cuando uno piensa en este tipo de cosas, uno piensa en Mendoza y pensás en el vino y las bodegas y cómo generan todo eso. Bueno, Y uno va de turismo a Mendoza y hace la ruta del vino, donde se aloja en un buen hotel, donde se puede quedarse a comer, tienen excelentes restaurantes, visita los viñedos. Bueno, ese concepto y esa idea que de alguna forma que debemos desarrollar en Uruguay para que la gente pueda visitar plantaciones de marihuana, ver cómo se hace el proceso de extracción, ver distintos tipos de comida, alimentos, bebidas y productos basados en cannabis, es parte del proceso de evangelización de esta nueva industria, ¿no? y qué, o sea, con la última, y te cierro ya porque no te quiero demorar, te agradecemos obviamente que la predisposición. ¿Qué bebidas surgen del cannabis? Bueno, hay un montón de bebidas en Estados Unidos que está permitido, digamos, tenés bebidas que están más relacionadas, estos conceptos se llaman bebidas funcionales o functional drinks, que tienen distintos tipos de cannabinoides. Entonces vas a encontrar bebidas con base a cannabis que tienen más CBD, que es uno de los cannabinoides que te relaja y tranquiliza y puedes tomarlo antes de dormir. O podés al revés, el componente psicoactivo del cannabis es el THC, y hay bebidas que tienen THC que lo que te hacen es pegarte para arriba y te mantienen más despierto. O sea, depende de los que quiera. Hay muchas bebidas funcionales en Estados Unidos, unas orientadas más a relajarse, otras como anestesia. De hecho, hay muchos deportistas que están consumiendo bebidas canábicas también, por lo cual un mercado es gigante. Depende de la necesidad, puedes encontrar bebidas con distintos cannabinoides que te van a ayudar a mejorar tu condición. Bueno, pero ahí sí, ahí lo que contaste es el tema de los deportistas, nos metemos en el tema del doping, el antidoping, y hay que, o sea, eso se tiene que regularizar y se tiene que, obviamente, dejar claro, obviamente, para nada, para que no haya ningún tipo de problema. Y por otro lado, ojo con las bebidas energizantes, entonces, porque también se le mete en el negocio este tipo de bebidas naturales con prácticamente el mismo efecto. Sí, totalmente. Y creo Claramente. que capaz que más sanas, porque las otras tienen cafeína y obviamente hay un montón de productos. Bueno, la cafeína es algo natural, pero con otros productos más quizás de laboratorio, se podría decir. Sí, totalmente. Esto es toda una categoría nueva, bebidas funcionales y cada vez más diversificado, en el sentido que puede haber
distintos tipos de bebidas. En el caso nuestro, los productos que hacemos tratamos de que sea, como bien decías vos, todos orgánicos, todos naturales, y de alguna forma lo que tratamos es, estamos convencidos que la naturaleza es el futuro, y la naturaleza como fuente de bienestar. Y este tipo de productos, ya sean medicinales o recreativos, viene de eso, digamos, viene para dar bienestar en las personas. Muchísimas gracias, Facundo. Me quedaría hablando un montón porque creo que es sumamente interesante y nada, pero obviamente estaría buenísimo poder tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por la predisposición y éxitos. No, gracias a vos y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.